Hay monstruos que no se esconden bajo la cama. Se sientan a la mesa, rezan antes de las comidas y se hacen llamar familia. La historia que cuento hoy es sin duda una de las más duras que jamás escucharán. Mi nombre es Eleanor Rose Thompson. Ahora tengo 78 años, con más de medio siglo de silencio pesando sobre mis hombros. Nací y viví toda mi vida en la zona rural de Georgia, en un pueblo pequeño donde el calor del verano prime como una manta pesada y los secretos familiares se guardan aún más celosamente que los lindes de las propiedades. Muchos por aquí me conocen solo como la abuela Ellie, la señora de cabello blanco que vende pasteles caseros en el mercado de agricultores de los sábados y que nunca falta a la iglesia de las 6 o 00. Pocos pueden imaginar lo que he cargado dentro de mí desde que tenía 10 años. Compartir esto me afecta profundamente, así que agradecería que le dieran me gusta al video y se suscribieran al canal para mostrar su apoyo. También quiero conectar con ustedes en los comentarios, así que por favor compartan desde dónde están viendo este video. Siento que es hora de contar mi historia. No por mí, yo he aprendido a cargar con este peso, sino por todos los niños que, como yo, tuvieron su infancia robada por manos que deberían haberlos protegido. Quizás al escuchar mi relato, alguien encuentre el valor para actuar antes de que el silencio se convierta en una prisión de por vida. Mi hogar de la infancia era una sencilla casa de madera pintada de azul claro, con un pequeño porche donde mi madre colocaba macetas de geranios rojos. Éramos una familia modesta, como la mayoría en nuestra zona. Mi padre Ernest trabajaba duro en los campos de algodón, salía antes del amanecer y regresaba cuando las estrellas ya adornaban el cielo. Mi madre Caroline, además de cuidar la casa y los niños, horneaba pan y pasteles para vender a los vecinos. Yo era la mayor de 3 hermanos. Después de mí venía Paul, 2 años menor, y la pequeña Rosie, que acababa de cumplir 5 años. Nuestra vida era sencilla, marcada por el trabajo duro y los pequeños placeres. El olor del pan saliendo del horno por la tarde, las historias que mi madre contaba antes de dormir, nadar en el arroyo en los calurosos días de verano. Éramos pobres pero felices a nuestra manera, hasta que la tragedia llamó a nuestra puerta aquel fatídico 12 de mayo de 1957. El día comenzó gris con una lluvia fina y constante que no daba tregua. Me desperté más temprano de lo habitual con el sonido de la tos de mi madre proveniente de la habitación contigua. No era una tos ordinaria, era profunda, áspera, como si algo se estuviera desgarrando dentro de ella. Cuando entré en la habitación de mis padres, vi a mamá acostada, su rostro enrojecido por la fiebre, sus labios con una extraña coloración que no reconocí en ese momento, pero que ahora sé que era cianosis. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté, asustada por verla en ese estado. Intentó sonreír, pero el esfuerzo pareció costarle mucho. «Solo es un mal caso de gripe, mi flor, pronto pasará». Pero no pasó. A lo largo de la mañana, su condición empeoró rápidamente. La fiebre subió, respirar se volvió más difícil. Mi padre, que normalmente estaría en los campos a esa hora, no había salido debido a la fuerte lluvia. Cuando vio su estado, su rostro se endureció de preocupación. «Voy a llevar a Caroline al hospital en Fairview», dijo refiriéndose al pueblo vecino, más grande que el nuestro, donde había un pequeño hospital. «Ellie, tú estás a cargo de los pequeños hasta que yo regrese». En ese momento, mi abuelo paterno, August Thompson, vivía con nosotros. Había llegado a nuestra casa después de la muerte de mi abuela unos 8 meses antes. Era un hombre alto, de hombros anchos,
incluso a los 68 años, con manos callosas por décadas, trabajando como capataz en granjas de la región. Tenía un bigote gris bien recortado y unos ojos que siempre parecían evaluar todo a su alrededor con una frialdad calculadora. «Yo vigilaré a los pequeños», dijo mi abuelo, Ernest, poniendo su mano sobre el hombro de mi padre. «Lleva a Caroline y no te preocupes por nada aquí». Mi padre asintió, agradecido, envolvió a mi madre en mantas y la llevó hasta la camioneta que usábamos para ir al pueblo. La última imagen que tengo de ella es su rostro pálido contrastando con las mantas oscuras, sus ojos encontrando los míos por última vez mientras papá la sacaba bajo la lluvia implacable. «Cuida de tus hermanos, Ellie. Volveré pronto», susurró, su voz casi inaudible, palabras que se convertirían en una promesa imposible de cumplir. El día transcurrió lentamente. Intenté mantener una rutina normal para mis hermanos, preparando un almuerzo sencillo, como me había enseñado mi madre, e inventando juegos para distraerlos. Mi abuelo permaneció en el porche la mayor parte del tiempo, fumando su pipa y mirando la lluvia, que no daba señales de amainar. Ocasionalmente entraba para comprobar si estábamos bien, pero pronto volvía a su silenciosa vigilia. A medida que el día se oscurecía, mi preocupación crecía. ¿Dónde estaba papá? ¿Por qué no volvían? ¿Habría empeorado la lluvia los caminos, haciendo el viaje más lento? Alrededor de las 7:00 de la tarde, acosté a mis hermanos. Paul, comprendiendo que algo grave ocurría, tardó mucho en dormirse. Rosie, demasiado pequeña para entender, se durmió rápidamente después de que le contara una de las historias que solía contar mamá. Eran casi las 9:00 cuando oí el sonido de las ruedas en el barro de nuestro patio. Corrí a la ventana, con el corazón acelerado por la esperanza de ver a mi madre regresando a casa. Pero era solo mi padre, solo, empapado por la lluvia que ahora caía con toda su fuerza. Cuando entró, supe de inmediato que algo terrible había sucedido. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su cuerpo, normalmente erguido, ahora encorvado, como el de un hombre mucho mayor. Se quitó el sombrero mojado y lo apretó contra su pecho como si estuviera ante un ataúd. «¿Dónde está mamá?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta por su mirada devastada. «Tu madre», comenzó, pero su voz falló. Tragó saliva con fuerza antes de continuar. «Caroline no lo logró, hija. Era neumonía muy avanzada. El doctor dijo que no había nada más que pudieran hacer». El mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. ¿Cómo podía ser? Mamá estaba allí esa misma mañana, intentando sonreír a pesar de la fiebre. ¿Cómo podía haber desaparecido para siempre en solo un día? Mi padre me abrazó con fuerza, su ropa mojada empapando mi vestido, pero apenas me di cuenta. Nos quedamos así durante mucho tiempo, compartiendo un dolor que las palabras no podían expresar. Mi abuelo observaba desde la puerta de la cocina, su rostro impasible como siempre. «Los arreglos para el velorio ya están hechos», dijo finalmente mi padre, separándose un poco. «Mañana por la mañana la traeré a casa. Necesitaré que seas fuerte, Ellie, por los pequeños». Asentí, tragándome las lágrimas. Siempre había sido la hija responsable, la que ayudaba a mamá en todo. Ahora necesitaba serlo aún más. «Ve a descansar, hijo», le dijo mi abuelo a mi padre. «El viaje fue largo y mañana será un día difícil. Yo vigilaré a los pequeños con Ellie». Mi padre me miró vacilante, pero el cansancio era evidente en cada línea de su rostro. «Intenta dormir un poco, hija. Sé que es difícil, pero necesitarás fuerzas». Asentí de nuevo, aunque sabía que dormir sería imposible esa noche. Papá fue al dormitorio.
el que había compartido con mamá hasta hacía solo unas horas. El sonido ahogado de su llanto atravesó las delgadas paredes de nuestra casa durante horas. Me senté en la sala, en la mesa, mirando a la nada. La lluvia continuaba afuera, como si el cielo mismo estuviera llorando por mi madre. Mi abuelo se sentó al otro lado de la mesa, sirviéndose un trago de whisky que guardábamos para las visitas. «Toma un sorbo», dijo extendiéndome el vaso. «Ayuda a adormecer el dolor». Dudé. Nunca había bebido alcohol en mi vida y sabía que a mamá no le aprobaría. Pero mamá ya no estaba y el dolor en mi pecho sentía que iba a tragarme entera. Acepté el vaso y tomé un pequeño sorbo. La bebida me quemó la garganta, haciéndome lagrimear aún más. Tomé otro sorbo, mayor esta vez. «Así está bien», murmuró mi abuelo, rellenando el vaso cuando lo terminé. «La vida es dura, Elianer, mejor aprenderlo temprano». No sé cuántos tragos tomé esa noche, solo sé que el mundo comenzó a volverse borroso. Mis pensamientos se confundían. En algún momento, mi abuelo se levantó de su silla y vino a mi lado. «Ven, te ayudaré a acostarte», dijo su voz extrañamente suave mientras me ayudaba a levantarme. Pero no me llevó a la habitación que compartía con Rosie. En cambio, me llevó a su propia habitación en el fondo de la casa. En mi confusión y tristeza, no lo cuestioné. Quizás pensé que era mejor no molestar a mi hermanita con mi llanto. Lo que sucedió después permaneció enterrado en el lugar más oscuro de mi memoria durante muchos años. Solo fragmentos, manos ásperas donde no deberían estar, dolor agudo, súplicas ignoradas, el peso de un cuerpo grande sobre el mío, demasiado pequeña para resistir, el olor a whisky y tabaco de pipa mezclado con un aliento caliente en mi cara, palabras susurradas que aún me persiguen en las pesadillas. «Ahora eres la mujer de la casa». En algún momento debí perder el conocimiento porque mi siguiente recuerdo, claro, es del amanecer. Estaba de vuelta en mi propia habitación, acostada junto a Rosie, que dormía plácidamente, ignorante de la nueva realidad que nos rodeaba. Por un momento pensé que todo, la enfermedad de mamá, su muerte, lo que sucedió después, había sido solo una pesadilla cruel. Entonces sentí el dolor físico, vi las marcas en mis brazos, noté la mancha de sangre en la sábana. No había sido una pesadilla, era real. Todo era real. Y mi madre realmente estaba muerta. Y el mismo día que la perdí, también perdí mi inocencia, mi infancia, mi confianza en el mundo. En ese momento, algo dentro de mí se cerró. Una verja de hierro cayó sobre mis emociones, encerrándolo todo dentro. Me levanté con cuidado para no despertar a Rosie. Me cambié de ropa, me lavé la cara en la palangana de agua que guardábamos en la habitación. Me miré en el pequeño espejo de la pared y vi a una persona diferente, todavía con el rostro de una niña de 10 años, pero con unos ojos que habían envejecido décadas en una sola noche. Fui a la cocina a preparar el desayuno como solía hacer mamá. Era el día de su velorio y sabía que la casa pronto estaría llena de vecinos y familiares. La normalidad era mi único refugio, lo único que me impedía desmoronarme por completo. Mi padre ya estaba levantado, sus ojos hinchados, su rostro marcado por una noche de lágrimas. Me abrazó de nuevo y necesité toda mi recién descubierta fuerza para no derrumbarme en su abrazo, para no gritar la verdad sobre lo que había sucedido. «Voy a buscar a tu madre ahora», dijo con la voz ronca. «Cuida de los pequeños cuando se despierten». Asentí mecánicamente. Cuidar de los pequeños. Eso es lo que haría a partir de ese día. Cuidar de los pequeños y guardar silencio, porque ¿quién me creería? ¿Quién se enfrentaría a la palabra de un hombre respetado como mi abuelo
¿Y cómo podría yo causar más dolor a mi padre, que acababa de perder el amor de su vida? Así comenzó mi largo invierno de silencio, el día que perdí a mi madre y mucho más. El día que aprendí de la manera más cruel que el mundo no es un lugar seguro, especialmente para una niña. El día que aprendí que a veces los monstruos tienen nuestra propia sangre, y guardé silencio durante tanto tiempo que casi olvidé cómo era tener voz, hasta que algo sucedió que lo cambió todo. Pero esa es una historia para nuestro próximo encuentro. Los días que siguieron al entierro de mi madre pasaron como una densa niebla sobre los campos en un invierno de Georgia. El velorio fue un borrón de caras conocidas, abrazos que no podían calentarme y palabras de consuelo que no llegaban a mis oídos. Solo recuerdo el sencillo ataúd de madera clara, el rostro de mi madre, demasiado sereno, como si fuera una muñeca de cera, no la mujer vibrante que tarareaba mientras amasaba el pan, y cómo sostuve firmemente las manos de mis hermanos todo el tiempo. Paul, con 8 años, entendía lo suficiente como para llorar sin parar. Rosie, demasiado pequeña para entender la finalidad, preguntaba repetidamente cuándo se despertaría mamá. Cada pregunta era como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. En nuestra pequeña comunidad, el duelo tenía sus propios rituales. Las mujeres se hicieron cargo de la cocina, llenando nuestra despensa con comida que duraría semanas. Panes caseros, pasteles, conservas, embutidos, quesos. Los hombres se turnaban para ayudar a mi padre en el trabajo del campo, sabiendo que no podría con todo solos en las primeras semanas. La solidaridad era el único consuelo tangible en esos días, pero las visitas fueron disminuyendo gradualmente. La vida tiene su propia urgencia y la gente volvió a sus rutinas. Una semana después del entierro, éramos de nuevo solo nosotros. Un padre devastado por la pérdida, 3 niños sin madre y un abuelo cuyos ojos ahora me seguían por la casa como un depredador acechando. Mi padre, consumido por su propio dolor, apenas notaba lo que sucedía a su alrededor. Salía antes del amanecer y regresaba al anochecer, cayendo exhausto en la cama sin energía para nada más. Creo que el trabajo era su única escapatoria, la única forma de soportar la ausencia de mi madre. Quizás creía que, si se cansaba lo suficiente, no soñaría con ella por la noche. «Estás siendo una buena niña, Ellie», me decía a veces, pasando su mano por mi cabello. «Tu madre estaría orgullosa». Esas palabras deberían haberme consolado, pero me causaban un profundo dolor. Si él supiera lo que sucedía cuando estaba ausente, ¿me seguiría mirando con ese orgullo en los ojos? Asumí las responsabilidades de la casa lo mejor que pude. Me levantaba temprano para preparar el desayuno. Ayudaba a mis hermanos a vestirse para la escuela rural que estaba a 2 millas de casa. Lavaba la ropa en el tanque de piedra. Cocinaba lo que había aprendido de mamá. Mis pequeñas manos intentaban recrear sus gestos, pero todo salía diferente. Los frijoles nunca tenían el mismo sabor. El pan no subía de la misma manera. La ropa no quedaba tan blanca. Cada fracaso era un doloroso recordatorio de su ausencia. Por la noche, cuando todos dormían, lloraba en silencio sobre mi almohada, ahogando los sollozos para no despertar a Rosie, que dormía a mi lado. Lloraba por mamá, por mí, por el peso de responsabilidades demasiado grandes para unos hombros tan pequeños. Pero sobre todo, lloraba por el terror que crecía en mi pecho cada vez que estaba a solas con mi abuelo. Después de esa primera noche, se volvió más cuidadoso, más metódico. Esperaba momentos en que mi padre salía a resolver algún asunto en el pueblo, cuando mis hermanos estaban en la escuela o jugando con los vecinos.
Siempre había una excusa para llamarme a su habitación, al cobertizo de herramientas o incluso a la orilla del arroyo que cruzaba nuestra propiedad. «Ven a ayudarme aquí, Eleanor», decía con su voz áspera que no permitía negativa, y yo iba, mi cuerpo temblando, sabiendo lo que me esperaba, pero incapaz de escapar. ¿Qué opción tenía una niña de 10 años en una época en que los niños no tenían voz, cuando la palabra de un adulto, especialmente de un hombre respetado en la comunidad, era una ley incuestionable? Siempre usaba las mismas palabras después. «Esto queda entre nosotros. Tu padre ya tiene suficientes problemas. No querrás causarle más sufrimiento, ¿verdad?». Y así me silenciaba, usando mi amor por mi padre como un arma contra mí. Era un juego cruel de manipulación que yo, en mi inocencia, no tenía forma de combatir. Realmente creía que decir la verdad mataría a mi padre de dolor, que sería mi culpa si nuestra familia, ya frágil por la pérdida de mamá, se desintegraba por completo. Los meses se arrastraban en esta pesadilla continua. Llegó el invierno con toda su fuerza al sur, trayendo heladas que blanqueaban los campos por la mañana y noches tan frías que podíamos ver nuestro aliento dentro de la casa. En los días en que el viento era más fuerte, cortante hasta los huesos, casi apreciaba el frío que me permitía usar varias capas de ropa, creando una barrera más entre yo y las manos que me violaban. Con el tiempo, aprendí a ausentarme mentalmente durante esos momentos. Mientras mi cuerpo estaba atrapado allí, mi mente escapaba lejos a las historias que solía contar mamá, a los campos verdes donde solíamos recoger flores en primavera, a un futuro lejano donde sería lo suficientemente grande como para huir de allí con mis hermanos. Era una forma de supervivencia, una disociación que me permitía soportar lo insoportable. En agosto de ese año, cuando cumplí 11, me di cuenta con horror de que mi cuerpo comenzaba a cambiar. Pequeños y dolorosos bultos aparecieron en mi pecho, anunciando una pubertad temprana que solo empeoró mi situación. Mi abuelo notó estos cambios con un interés que me llenaba de náuseas. «Convirtiéndose en una señorita, ¿eh?», comentó un día, sus ojos recorriendo mi cuerpo de una manera que me hacía querer desaparecer. «¿Tu madre también se desarrolló temprano?». Intenté ocultar los cambios lo mejor que pude. Usaba ropa holgada, encorvaba los hombros, vendas apretadas bajo mis camisas. Cualquier cosa para parecer más pequeña, menos visible, menos deseable a sus ojos, pero fue inútil. Ese verano comenzamos a recibir visitas frecuentes de una prima lejana de mi padre, la tía Luis, una viuda de unos 50 años que vivía en el pueblo. Venía los domingos, traía pasteles y dulces para nosotros y observaba nuestra situación con unos ojos atentos que parecían ver más que los demás. «Esta niña está demasiado delgada», le comentó a mi padre una vez, «y esos ojos parecen de alguien mucho mayor». Fue la primera vez que alguien notó algo. Sentí una mezcla de esperanza y pánico. Una parte de mí quería que lo descubriera todo, que me quitara ese secreto tan pesado. Otra parte temblaba de miedo por las consecuencias, por la posibilidad de no ser creída, de causar una tormenta en la familia. Mi abuelo percibió el peligro que representaba la tía Luis. Se volvió más cauteloso cuando ella estaba cerca, tratándome con una distancia calculada que podía pasar por respeto. Pero sus ojos me enviaban mensajes claros. Nadie me creería. No tenía más opción que guardar silencio. A medida que pasaba el tiempo, desarrollé pequeños actos de resistencia, pequeñas rebeliones que probablemente pasaron desapercibidas para los demás, pero que para mí representaban batallas importantes
en la guerra silenciosa que estaba librando. Comencé a dormir con tijeras bajo mi almohada. Comencé a despertarme antes que todos para cerrar con llave la puerta de la habitación que compartía con Rosy. Inventaba enfermedades cuando iba a estar sola con él, pero mi arma más grande era el silencio. No el silencio de la víctima, sino el del observador. Aprendí a leer las señales, a predecir sus movimientos, a anticipar sus estados de ánimo. Sabía cuándo sería más seguro estar cerca de otra gente, cuándo era mejor esconderme en el pajar del granero, un escondite que descubrí por casualidad y que él nunca encontró, cuando su humor era particularmente peligroso. En marzo de 1958, casi un año después de la muerte de mi madre, sucedió algo que cambiaría para siempre el curso de la historia de nuestra familia. Era un sábado, lo recuerdo claramente. Mi padre había ido al pueblo a vender algunos productos de nuestra pequeña huerta y comprar provisiones. Paul y Rosy estaban en casa del vecino asistiendo a una fiesta de cumpleaños. Yo estaba sola en casa con mi abuelo, limpiando la estufa de leña, cuando él apareció en la puerta de la cocina. «Ven aquí, Eleyanar», ordenó con ese tono que no permitía negativas. Mi corazón se aceleró. Conocía bien ese tono, esa mirada. Pero ese día, algo dentro de mí se reveló. Quizás era el desgaste de casi un año viviendo en ese infierno. Quizás era el recuerdo de mi madre, que parecía particularmente vívido esa mañana. Quizás era simplemente que mi tasa de tolerancia se había rebasado. «No puedo ahora mismo», respondí sin mirarlo, continuando a fregar las cenizas de la estufa con más fuerza de la necesaria. «Necesito terminar esto antes de que papá regrese». Pareció aturdido por un momento. Nunca antes le había desobedecido directamente, pero la sorpresa pronto dio paso a la ira. Cruzó la cocina en 3 zancadas largas, me agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas y comenzó a arrastrarme hacia su habitación. «¿Quién te crees que eres para responderme así?», gruñó entre dientes. «¿Olvidaste quién manda aquí cuando tu padre no está?». Me debatí, intentando soltarme, arañando, pateando. Era inútil contra su fuerza de hombre adulto, pero seguí resistiendo de todos modos. Algo se había roto dentro de mí. Si iba a suceder de todos modos, al menos esta vez no sería sumisa. Fue entonces cuando oímos el sonido de ruedas en el patio. Mi abuelo se quedó paralizado, todavía sujetándome el brazo con fuerza brutal. No esperábamos a nadie a esa hora. Me soltó abruptamente, empujándome contra la estufa. «Ve a ver quién es y ni una palabra de esto, ¿entendido?». Corrí a la ventana con el corazón palpitando. Era la camioneta de mi padre, regresando antes de lo esperado. Nunca el rojo descolorido de esa vieja camioneta me había parecido tan hermoso. Mi abuelo desapareció rápidamente hacia su habitación y yo intenté componerme antes de que mi padre entrara, alisando mi delantal, arreglándome el cabello, respirando hondo para contener las lágrimas que amenazaban con caer. Mi padre entró, trayendo una bolsa de provisiones y un pequeño paquete envuelto en papel marrón, que luego descubrí que era un trozo de tela para que me hiciera un vestido nuevo. Su rostro, normalmente marcado por la tristeza desde la muerte de mamá, parecía un poco más liviano ese día. «He vuelto temprano», explicó, colocando los comestibles sobre la mesa. «Se acerca la tormenta. Pensé que era mejor no arriesgarse a quedar atrapado en el camino». Efectivamente, nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, anunciando una de esas tormentas de verano que transformaban los caminos de tierra en pozos de barro intransitables. Lo ayudé a guardar los comestibles, intentando actuar con normalidad.
pero me latía el brazo donde mi abuelo me había apretado y mi corazón aún latía de manera errática por la confrontación interrumpida. Mi padre me observó con atención mientras lo organizábamos todo. En un momento, su mano tocó mi brazo exactamente en el lugar de las marcas rojas dejadas por los dedos de mi abuelo. Me retiré instintivamente con un gemido de dolor que no pude contener. «¿Qué es eso en tu brazo, Eli?», preguntó frunciendo el ceño. «Nada», respondí rápidamente. «Me golpeé cuando limpiaba debajo de la mesa». No pareció convencido. Sus ojos, tan similares a los míos, los mismos que había visto tantas veces en el espejo envejecidos prematuramente, estudiaron mi rostro durante un largo momento. «¿Está sucediendo algo que yo debería saber?», preguntó finalmente, su voz suave pero firme. Las palabras se atascaron en mi garganta. Era mi oportunidad para contarlo todo, para terminar con esa pesadilla. Pero el miedo a la incredulidad, a las consecuencias, a la posibilidad de destruir lo que quedaba de nuestra familia, me paralizó. «No, papá», mentí, bajando la mirada para que no viera la verdad en ellos. «Todo está bien». Suspiró, pareciendo nada convencido, pero no insistió. En cambio, me acarició brevemente el cabello antes de ir a ver dónde estaba mi abuelo. Los primeros truenos comenzaron a sonar a lo lejos, anunciando la tormenta inminente. Dentro de mí se formaba otra tormenta, una hecha de culpa por no haber aprovechado esa oportunidad, de alivio por haber escapado esa vez y de un nuevo sentimiento que tardé en reconocer: esperanza. Mi padre había notado algo, había hecho preguntas. Quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera tormenta en nuestra familia apenas comenzaba a formarse en el horizonte, a punto de desatarse con una fuerza que cambiaría nuestras vidas para siempre. La tormenta que se formaba esa tarde de marzo de 1958 no era solo la que oscurecía el horizonte. Había otra, más densa y cargada, formándose entre las paredes de nuestra casa. Los días que siguieron al incidente en la cocina estuvieron llenos de una tensión casi palpable. Mi abuelo, por primera vez, parecía cauteloso a mi alrededor, lanzándome miradas que mezclaban amenaza y aprensión. Mi padre, a su vez, nos observaba con renovada atención, como si hubiera despertado de un largo trance de duelo. Algo había cambiado en el comportamiento de mi padre. Comenzó a llegar antes del trabajo en el campus, a hacer preguntas sobre nuestro día, a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos en su niebla de dolor. A veces lo sorprendía observándome con una expresión interrogante, como si intentara descifrar un enigma escrito en mi rostro. Otras veces lo sorprendía en discusiones susurradas con mi abuelo, conversaciones que cesaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. La rutina de la casa seguía su curso aparente. Yo seguía ocupándome de la casa y de mis hermanos, cocinando, lavando, cosiendo. Pero algo sutil había cambiado en la dinámica familiar. Las oportunidades que mi abuelo encontraba para estar a solas conmigo disminuyeron drásticamente, no por falta de intentos de su parte, sino porque mi padre parecía estar siempre cerca en los momentos críticos, apareciendo inesperadamente cuando menos se le esperaba. En una noche de abril particularmente fría, cuando el otoño ya pintaba de rojo y oro las hojas de los árboles, sucedió lo que yo, en secreto, temía y esperaba. Mis hermanos ya dormían y yo estaba terminando de lavar los platos de la cena. La cocina estaba iluminada solo por la lámpara de queroseno que colgaba en el centro y por el resplandor anaranjado que escapaba por la puerta de la estufa de leña. El sonido de los grillos y el aullido lejano de un perro
Eran los únicos ruidos, además del fregado monótono del trapo contra los platos. Mi abuelo entró sigilosamente en la cocina, con ese andar pesado pero silencioso que había aprendido a reconocer y temer. Mi padre había salido a comprobar un ruido en el cobertizo donde guardábamos las herramientas, o al menos eso dijo. En retrospectiva, me di cuenta de que era una trampa cuidadosamente planeada. «Solo Selener». La voz de mi abuelo sonó baja y ronca detrás de mí. El familiar escalofrío del terror recorrió mi espalda. Asentí sin volverme, mis manos continuando mecánicamente la tarea de secar los platos como si nada estuviera sucediendo, como si pudiera esconderme en la normalidad de la tarea. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos un momento solo para nosotros. Continuó acercándose. Podía sentir su aliento, una mezcla de tabaco y whisky en mi nuca. «Tu padre ha estado muy pegado últimamente, ¿verdad?». Sus manos pesadas aterrizaron en mis pequeños hombros y sentí que mis piernas flaqueaban. Ya sabía lo que vendría después. La misma pesadilla que se había estado repitiendo durante casi un año. Cerré los ojos con fuerza, buscando ese lugar distante en mi mente donde solía refugiarme. ¿Qué está pasando aquí? La voz de mi padre, cortante como nunca la había escuchado, rompió el silencio. Abrí los ojos para verlo de pie en la puerta de la cocina, con una expresión que mezclaba incredulidad y furia creciente en su rostro normalmente gentil. Mi abuelo quitó sus manos de mis hombros como si se hubieran quemado, dando un paso atrás. «Nada, hijo», respondió con falsa casualidad. «Solo hablando con la niña». «¿Hablando?». La voz de mi padre era baja, contenida, pero sus ojos ardían. A mí no me pareció eso. Un silencio denso descendió sobre la cocina, roto solo por el crepitar de la leña en la estufa. Yo permanecí congelada, el plato a medio secar todavía en mis manos, incapaz de moverme o hablar. Me había imaginado este momento, el momento en que mi secreto sería revelado cientos de veces, pero ahora que sucedía, no podía emitir un solo sonido. «Ve a tu habitación, Eli», ordenó mi padre sin apartar la vista de mi abuelo. Dudé un momento, dividida entre el alivio de poder escapar y el miedo a lo que sucedería cuando me fuera. «Ve», repitió, esta vez con más firmeza. Dejé el plato y el trapo de cocina y pasé rápidamente junto a mi padre hacia el pasillo que conducía a los dormitorios. Pero en lugar de ir a mi habitación, me detuve en la oscuridad del pasillo, con el corazón martillando tan fuerte que temía que pudieran oírlo. «¿Qué estabas haciendo con mi hija?». La voz de mi padre sonó de nuevo, ahora que creía que yo estaba lejos. «Ya te lo dije». «Solo estábamos hablando», respondió mi abuelo, pero su voz tenía un temblor sutil que nunca antes había escuchado. «¿Estás imaginando cosas?». «¿Lo estoy?». La voz de mi padre adquirió un tono peligroso. «Durante semanas lo sé. He estado observando a ustedes dos, las marcas en sus brazos, la forma en que se encoge cuando te acercas, las pesadillas por la noche. ¿Crees que soy ciego o estúpido? Es una niña torpe, siempre lastimándose. Y en cuanto a las pesadillas, perdió a su madre. Es normal. No me tomes por idiota, papá». La furia en la voz de mi padre era ahora palpable. «¿Qué le has estado haciendo a mi hija?». Hubo un silencio largo y pesado. «No le he hecho nada que ella no quisiera», dijo finalmente mi abuelo con un tono desafiante. «A veces las niñas se desarrollan temprano y se vuelven curiosas. Ella vino a mí». Las palabras resonaron en la cocina silenciosa y yo sentí una oleada de náuseas tan intensa que tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía culparme a mí?
una niña de 11 años por sus atrocidades? Ella vino a ti, repitió mi padre, y su voz ahora era solo un susurro cargado de peligro. Mi hija de 11 años vino a ti. Bueno, ella... El sonido de un golpe sordo interrumpió la frase. Un grito ahogado de mi abuelo. El ruido de un cuerpo golpeando la mesa de la cocina. «Eres un monstruo», gritó mi padre, y ahora su voz estaba rota por un sollozo. «Mi propia hija, bajo mi techo, durante todo este tiempo. Cálmate, hijo». La voz de mi abuelo sonaba jadeante, asustada. La gente no entenderá. Dirán que ella lo provocó. Otro golpe, más fuerte esta vez. El sonido de vidrios rompiéndose. «Sal de mi casa», rugió mi padre. «Sal ahora mismo antes de que te mate con mis propias manos». «¿A dónde voy a ir a esta hora de la noche?» «Al infierno por lo que a mí respecta, pero sal de aquí ahora mismo». Hubo más ruido de lucha, pasos apresurados, la puerta de la cocina abriéndose de golpe. «¿Estás eligiendo a una niña mentirosa sobre tu propio padre?», gritó mi abuelo desde afuera. «Te arrepentirás de esto. Nunca vuelvas a poner un pie aquí, y si alguna vez te acercas a mis hijos otra vez, te juro que te mato». La puerta se cerró con tanta fuerza que hizo temblar las paredes de la casa. Luego, solo silencio. Un silencio profundo y pesado que parecía llenar cada rincón de la casa. Me deslicé hacia mi habitación y me metí en la cama junto a Rosie, que dormía profundamente. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo fluían libremente ahora, empapando la almohada. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la puerta de mi habitación se abrió suavemente. Mi padre se paró en el umbral, su silueta recortada por la tenue luz del pasillo. No encendió la lámpara, se acercó y se arrodilló junto a mi cama. «Eli», susurró, su voz ronca por la emoción. «¿Cuánto tiempo?» No pude responder. Las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por los sollozos. «¿Desde que murió tu madre?», preguntó, y en su voz había un dolor tan profundo que casi podía sentirlo físicamente. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Un sonido gutural escapó de su garganta, un sonido de dolor tan primitivo que nunca lo había escuchado antes. «Dios mío», murmuró, enterrando su rostro en mis mantas. «Dios mío, lo siento, hija. Lo siento mucho». Puso su mano sobre la mía y por primera vez en casi un año no me encogí al contacto. «Nunca más», juró, su voz ahora firme a pesar de las lágrimas que podía ver brillando en sus mejillas a la luz de la luna que entraba por la ventana. «Nunca más permitiré que nadie te lastime, lo prometo». Esa noche, por primera vez desde la muerte de mi madre, me dormí sintiéndome segura. La pesadilla no había terminado, lo sabía. Habría consecuencias, chismes, dificultades, pero ya no estaba sola. Mi padre lo sabía, me creía, y para una niña que había cargado con un secreto tan pesado durante tanto tiempo, eso lo cambiaba todo. Al día siguiente, la casa parecía diferente, más liviana, a pesar de la pesada ausencia de mi abuelo. Mi padre nos reunió a mí y a mis hermanos en la cocina después del desayuno. «El abuelo tuvo que irse de viaje», explicó con calma. «No volverá a vivir con nosotros». Paul y Rosie parecían confundidos, pero aceptaron la explicación sin muchas preguntas. Para ellos, el abuelo era una figura distante que a veces les daba caramelos, pero con la que nunca habían tenido mucha cercanía. Después de que se fueran a jugar, mi padre se sentó a la mesa conmigo. «Necesito que me cuentes todo, Eli», dijo suavemente. «Todo lo que sucedió, no porque no te crea, sino porque necesito saber para protegerte adecuadamente». Y así, por primera vez, conté mi historia. Las palabras salieron
entrecortadas al principio, luego en un torrente imparable. Conté sobre la primera noche, sobre las amenazas, sobre el dolor, sobre el miedo constante, sobre las formas en que intenté protegerme, sobre la culpa que cargué todo el tiempo. Mi padre me escuchó en silencio, su rostro cada vez más pálido, sus manos apretadas en puños sobre la mesa. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era firme. Nada de esto fue tu culpa, pues ¿entendiste? Nada. Tú eras una niña, él era el adulto, él es el único culpable aquí. Esas palabras, simples y directas, comenzaron a deshacer años de culpa y vergüenza internalizadas. Los días siguientes fueron un proceso de reajuste para nuestra familia. Mi padre asumió más responsabilidades en la casa, aprendiendo a cocinar platos sencillos, a lavar la ropa, a cuidar a Rosie mientras yo iba a la escuela. La tía Louise comenzó a visitarnos con más frecuencia, ofreciéndose a ayudar con las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Nunca le contamos la verdad completa, solo que mi abuelo había tenido que irse por diferencias familiares, pero a veces la miraba y sentía que ella sabía más de lo que decía. La noticia de la partida repentina de mi abuelo, por supuesto, se extendió por la pequeña comunidad. Algunos susurraban, preguntándose qué había sucedido realmente. Otros, que probablemente habían notado el comportamiento extraño de mi abuelo, guardaron un discreto silencio. Mi padre, normalmente un hombre sociable, se volvió más reservado, protegiendo ferozmente nuestro espacio familiar. Aprendí con el tiempo a ser una niña otra vez. Las pesadillas no desaparecieron de la noche a la mañana, por supuesto. Todavía me despertaba sudando, con el corazón acelerado, recordando las manos ásperas y el olor a tabaco. Pero ahora, cuando eso sucedía, mi padre estaba allí, sentado a mi lado, cantando suavemente las mismas canciones de cuna que mi madre solía cantar hasta que me volvía a dormir. Comencé a pasar tiempo con amigos de la escuela, a reír con mis hermanos, a disfrutar de las pequeñas cosas que había olvidado cómo disfrutar. La vida lentamente volvía a tener color. Unos meses después de la partida de mi abuelo, recibimos la noticia de que se había mudado a otro estado para vivir con un primo lejano. Mi padre quemó la carta que anunciaba la mudanza sin siquiera terminarla de leer. Algunas heridas necesitan distancia para sanar, me explicó, y algunas personas no merecen el espacio en nuestras vidas. Aprendí esa lección temprano. Aprendí que la familia no se trata solo de la sangre que compartes, sino de las personas que te protegen, te cuidan y te creen cuando más lo necesitas. Aprendí que el silencio puede ser una prisión, pero la verdad, por dolorosa que sea, puede ser la llave que abre la puerta. Y, lo más importante, aprendí que incluso después de la oscuridad más profunda, siempre puede amanecer de nuevo. Hoy, tantos años después, miro hacia atrás en esa niña que fui con una mezcla de dolor y orgullo. Dolor por todo lo que perdió, por la inocencia robada, por la infancia truncada, pero orgullo por su resiliencia, por su coraje para sobrevivir, por su capacidad de encontrar luz incluso en los lugares más oscuros. Comparto mi historia no por lástima, sino como un testimonio de que es posible sobrevivir al trauma y encontrar una manera de seguir adelante. Para que cualquier persona que esté pasando por algo similar sepa que no está sola, que merece ser escuchada, creída y protegida, que el silencio nunca es la respuesta, por más aterrador que sea hablar. Mi nombre es Eleanor Rose Thompson, tengo 78 años y esta fue mi historia. Gracias por escucharla.